pagar por eso, no lo voy a hacer. Y ellos me quedaron viendo como, y dijo, mira, en mi país, ustedes, ¿cuánto tiempo les tardó para llegar aquí a este entrenamiento? Y todos vinieron en un tren, 13 horas. Y dijo, mira, en mi país, la gente vive 10 minutos de la iglesia y no vienen. Y mucho menos cuando esté lloviendo. Él dijo, ustedes vinieron de 13 horas. Dijo, mira, en mi país, la gente, si no están cómodas las sillas, se quejan o tal vez no regresan a la iglesia. Ustedes por 3 días han estado sentados en el piso. Mira, en mi país, las personas promedio, cada familia tiene 3 Biblias y no las abran. Y ustedes las memorizan. Dijo, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Un ratito. Muy bien, amados hermanos. Sé que esta reflexión nos va a llevar a hacer meditaciones de una manera profunda. A veces, sí estamos tratando de tocar temas que nos puedan sensibilizar, hacer reaccionar, hasta emotivamente, de muchas formas para que Dios nos venga ministrando. Pero hay algo tan maravilloso que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Pero pocas o casi nunca realmente tenemos esta factibilidad como han tenido nuestros hermanos en China. Y aún lo siguen teniendo este problema. Memorizar rapidito para que no te quiten el papelito. Impactante, ¿verdad? Eh, no importando el lugar, la comodidad, el recorrido, el tiempo, ¿no? Y a veces nosotros vivimos a la espalda, al costado, en direcciones muy cortas, ¿no? Y a veces nos dificultamos hasta llegar por la casa del Señor. De verdad, todo esto es un motivo de reflexión, de meditación profunda, ¿no? Más que una queja, más que una confrontación, tiene que ser con una realmente, ¿no? Toma de conciencia, ¿no? Y bendito sea el Señor, les hablaba y les decía que esta noche la reflexión está basada en el tema de la Biblia, ¿no? La Biblia, yo digo siempre, la Biblia es el manual de nuestra vida. La Biblia viene a ser como una guía para una vida en valores. Estoy recordando que antes había la guía telefónica, ese libro tan gordito, amarillo, con todas las, ¿no? Las líneas telefónicas, ¿no? Y uno podía darse el gusto de buscar y iba con la seguridad que ahí encontraba el teléfono que quería. Y a pesar que era pesado y gordito, todos lo querían tener en su casa y los trataban de conseguir. Hermanos, nosotros tenemos un mejor libro más gordito que ese libro gordito, que es la palabra del Señor. He tratado de meditar varias veces en este video, ya yo lo había escuchado antes, y me confrontaba y decía, Señor, verdaderamente ese promedio de Biblias que cada uno en la familia tiene 2, 3, 4, 5 Biblias, modelos bonitos, diversos, letras grandes, letras chicas, pero cuántas de esas letras impactan a nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, hemos leído en esta noche el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Estaba recordando los años más o menos 80, 90, 85, temporada donde estaba eh, los terroristas, y ya nos sorprendía cada momento cuando las torres realmente se bajaban, ¿no? Tiraban por ahí una dinamita, una bomba, los cochebombas, y qué terrible era estar en oscuridad. Muchos de nosotros que hemos pasado esos tiempos han quedado muy marcados, ¿no? Ya nos había incluso acostumbrado a estar con las velitas. Recuerdo que algunas veces en el culto teníamos que poner velitas, ¿no? Porque ya hubo algo pasó, ¿no? Y de veras la puedes hacer, todo tropezadero, ¿no? Pero qué interesante que la palabra de Dios, la Biblia, viene a ser como esa palabra realmente viva, pero también viene a ser como una lámpara. Y razón tenía Jesús que nos decía, vosotros sois la luz de este mundo, ¿no?
Pero mire, nos pone a recordar aquí, Salmista David, que la Biblia viene a ser esa lámpara a nuestros pies para no tropezar en la oscuridad, ¿no? Es esa lumbrera en nuestro camino, ¿no? Para que no nos desviemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos ofrece dirección, ¿no? A veces en la oscuridad nos podemos perder. Alguna vez, cuando estábamos yendo, recordando un poco anecdóticamente, eh, para, para la parte profunda, después de pasando Chanta, Pocuanca, ¿no? Ya habíamos ido casi un poco tarde, recuerdo hermano Carlito que ahora está en la presencia del Señor, no sé con qué, si estaba con hermano Víctor, no sé con qué hermano estuvo, bajando por querer cortar camino, hermano, se perdieron el camino. Terrible. En otro momento, el hermano Félix con otro hermano Carlitos, era otro, era la temporada que íbamos a comprar el terreno de Saraica, pero el otro me decía, yo conozco el camino, no se preocupe, vamos, no querían guía de la zona, no, nosotros conocemos. Hermanos, se perdieron el camino, toda la noche pasaron en el campo, estábamos preocupados si los pumas se los podrían comer, porque era una situación muy escabrosa. Y en la casa preocupados, ¿qué será del hermano? ¿Qué habrá pasado? ¿Y quién te da datos en pleno campo? No hay policía que te va a dar datos. ¿Quién te va a dar datos? Había que esperar la mañana, pero gracias al Señor, bendito sea el Señor, que la mañana ya lo encontramos. Ellos habían ido a traerle al dueño de en aquel entonces el terreno para concretar la compraventa y se habían perdido en el camino. Hermano, qué difícil es en la oscuridad perderse en el camino. En la misma forma, el hombre, la mujer que anda desviado en los caminos del Señor sin tener en cuenta ese libro guía, ¿no? La Biblia como una guía para su vida, se pierden los valores. A lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno, ¿verdad? A cuando le conviene algo que le parezca que es correcto, ¿no? Entonces, la Biblia nos ofrece dirección y nos ayuda a tomar decisiones correctas que están basadas en estos principios divinos de la palabra del Señor. Necesitamos ser sabios para tomar decisiones y no volver a equivocarnos. En estos tiempos que vivimos, no vale la pena equivocarnos, hermanos. Tenemos que pensar dos, tres veces porque tomar una mala decisión en estos tiempos es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Entonces, la Biblia es ese principio de vida, es ese libro de vida, es la guía, ese manual de valores que nos va a ayudar en medio de tanta oscuridad, lleno de paganidad, de pecado, de tantas cosas terribles que el enemigo desata cada día más. Entonces necesitamos tomar decisiones correctas, ¿no? Ahora, la palabra de Dios nos ilumina en el camino correcto, pero también la palabra de Dios nos da instrucción y nos corrige también en justicia. Es algo que nosotros vemos por la misma escritura, que nos vuelve a recordar, y cuando nosotros miramos a Pablo escribiendo a Timoteo, le hace recordar a su hijo espiritual. En 2 de Timoteo, capítulo 3, podemos ver en la escritura, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, gloria al Señor, ahí con nuestras Biblias vamos abriéndola. 2 de Timoteo 3, 16, versículo 17, dice la escritura, gloria al Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, amados hermanos, la escritura nos da instrucción, pero también nos trae corrección en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Eso dice la escritura. Preparado para toda buena obra. Hoy cuando miramos en este mundo demasiado light, se ha vuelto tan, hermanos, tan, los tiempos posmodernos, pues todo es relativo, ¿no? Los jóvenes de hoy no están preparados enteramente. Si se dedican a estudiar, solo estudiar y más no tienen otra forma de cómo solucionar problemas, de cómo realmente no enfrentarse de la manera correcta ante situaciones adversas. Se necesita una instrucción correcta y la palabra de Dios tiene su basamiento en los principios, los valores, para ser instruidos de manera correcta en justicia. ¿Qué tal, hermanito, si apagamos nuestros audios? Hermana Betty, por favor, Betty, ¿nos ayudas? Apagas tu audio, gracias. Pero también la Biblia como guía, digamos, para una vida en valores para nosotros, podemos también ver
de que la Biblia también permite desarrollar en nosotros, en el hombre, la honestidad y también la integridad. Esto es junto. No podemos decir yo soy honesto, pero no importa si no soy íntegro. Hay un poco donde necesitamos un poco la orientación, la dirección de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuenta la historia de aquel hombre que realmente pidió una pizza por delivery y llegó la caja de pizza al lugar donde se encontraban, y grande fue la sorpresa que encontró muchos billetes ahí. Y el hombre se sorprendió, ni siquiera comieron la pizza, nada, dijo, no, 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 vamos a devolver esto no es nuestro. Y bueno, la mujer que estaba ahí, ¿no? Entonces agarra, la acompaña y se va, era pedido de una megaplaza donde habían pedido, y le dice el administrador, ¿quién es? Por favor, he pedido y me ha llegado esto, y esto no es mío. Y el hombre se quedó sorprendido, le dijo, wow, le dice, señor, le dice, felicitación, usted es una persona muy, digamos, honesta. Es más, le dice, estoy sorprendido por su honestidad en este tiempo, hombres honestos, difícil de encontrarlos. Sería bueno que por favor mantuviéramos una entrevista y realmente nuestras cámaras han grabado todo el proceso en la cual usted acaba de llegar, todo lo que usted ha hablado está grabado. Podemos hacer una entrevista para que sea referente para muchas personas que sean honestas, ¿no? Porque ya no encontramos hombres honestos. Y el hombre lo mira y le dice, no, le dice, no puedo. Pero ¿por qué, señor? Hay que tratar de manifestar, dar a conocer esta actitud que usted tiene, esta buena obra que ha hecho, ¿no? Y le dice, no, le dice, pero ¿por qué no? No, porque la mujer que está conmigo no es mi esposa, es mi amante. Obviamente, el hombre lo pensó dos veces. Si daba la entrevista, se publicaría por todos los canales, su esposa, su familia lo vería. Este hombre era honesto, quería devolver algo que no era suyo, pero no era íntegro. La Biblia nos da a nosotros pautas para ser honestos e íntegros, porque la Biblia en sí tiene un poder realmente transformador. Por la Biblia hemos llegado a conocer Jesucristo, de Jesucristo hemos llegado a tener y a entender el proceso de la salvación para ser salvos. Por la Biblia, aparentemente un libro muy sencillo, profundo, escrito por más de 40 hombres, inspirado por el poder del Espíritu Santo. A través de la historia, muchos han querido desaparecerlo, muchos han querido destruirlo, pero no han podido. Hay testimonios de muchas formas, ¿no? Cómo la Biblia ha sobrepuesto la existencia aún de muchas personas. Y la Biblia dice en Proverbios 12:22, mire lo que dice la Escritura, Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mira, amados hermanos, los labios mentirosos, Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios espera de ti y de mí? La integridad es valorada profundamente en la Escritura porque es un principio de vida, ¿no? Vivir con honestidad nos acerca a Dios y fortalece nuestras relaciones, pero ese acercamiento a Dios y ese fortalecimiento de nuestras propias relaciones con Dios tienen que ser verdaderamente profundas hasta llegar a la integridad, no una parte de nuestra vida, sino el todo. Recuerdo mucho en un testimonio que un hermano lo iban a bautizar, ¿no? Y entonces le dijo, pastor, espera un ratito, le dice, pero por favor, apresúrese, ya a la hora nos gana. No, 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 esto es importante, no puedo bautizarme sin lo que tengo que bautizarme. Entonces quedó sorprendido, ¿qué cosa era que no podía bautizarse sin aquello que tuviera para bautizarse? Se le había agarrado, fue a su pantalón y sacó su billetera. Agarró, se puso en el bolsillo de su short y dijo, yo me tengo que bautizar con mi billetera, porque me bautizo con todo, no una parte. Interesante su forma de interpretar que poder bautizarse implicaba todo. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la raíz de los males muchas veces es el amor al dinero. Y este hombre había dicho, yo no me puedo bautizar con aquello que me tengo que bautizar, que era su billetera. ¿Qué simbolizaba? El dinero. ¿Cuántas veces realmente podemos ser honestos pero no íntegros? ¿No? Entonces, la palabra de Dios nos está dando
como fuente de sabiduría y guía moral, nos permite que tengamos que desarrollar ese valor de la honestidad, de la integridad. Pero también hay otro valor que tenemos que desarrollar cuando nosotros vemos a la Biblia como una fuente fundamental para nosotros y la meditamos, la escudriñamos y la practicamos. Y tiene que ver con la humildad y el servicio a los demás. Son principios que los encontramos en la palabra de Dios, son principios que están establecidos para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma en Romanos 12:2, les va a decir claramente que no se deben conformar a este siglo, porque este siglo, o sea, hablando del mundo en sí, un siglo lleno de paganismo, no te acomodes a este mundo, lo que está diciendo Pablo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento en la escritura, el entendimiento en la palabra, el entendimiento en los principios, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta que Dios demanda en nosotros es cuando nosotros empezamos a vivir conforme a la palabra de Dios. La Biblia tiene el poder para transformar nuestra mentalidad porque de la mente se procesa todo lo que podamos hacer. Por eso que Satanás tiene nuestra mente como su taller de trabajo. Pone en nuestros pensamientos cosas incorrectas, ¿no? Entonces, por nuestra mente podemos realmente entender y comprender de cómo hacer la buena voluntad de Dios y alinearnos a lo que a Dios le agrada. ¿Para qué? Para que mantengamos la humildad, para que podamos servir a los demás, para que podamos entender, como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y como hijos de Dios, tenemos que entender que somos llamados para vivir en humildad como Jesús. No porque tienes tu carro, tus casas, tus bienes, porque el Señor te prosperó, el orgullo va a saltar sobre tu vida. No, sino que con humildad podamos realmente servir a los demás. Y la gente espera que nosotros podamos servirle sin condicionamiento, sin imponencia, sino con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto, ¿no? Entonces, la Biblia tiene poder en sí misma. La Biblia no necesita que lo defienda, porque, como decía Jesús, Él es el verbo, la palabra. Él tiene poder en sí mismo. Gente que se convirtió solo por leer la Biblia. Un testimonio de aquel hombre que estuvo en la cárcel, que usaba las hojitas de la Biblia finas para poder armar realmente no, sus cigarrillos y fumar de esta manera la marihuana. Y se le había, como dice, había fumado casi toda la Biblia hasta cuando llegó a Juan 3. Algo le llevó a que antes de fumársela dijo, voy a leerlo. Algo le inquietó y empezó a leer en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto lo conmocionó. Cuando menos se dio cuenta, dice que este hombre cayó de rodillas, llorando, y terminó con llanto y gemido, pidiendo perdón al Señor y recibiendo a Cristo como su Salvador. Bendito sea el Señor, que cuando este hombre da testimonio dice, yo pensé fumarme toda la Biblia, pero cuando llega a Juan 3:16, el Señor me fumó a mí, o sea, quebrantó su vida para convertirse al Señor. Hermanos, la Biblia tiene poder en sí, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que no podemos conformarnos a este mundo y sus valores rotos, quebrados de este mundo. Ayer o anteayer escuchaba yo en una emisora, hacían un debate y decían, haciendo el recuento de Halloween, y decía, nuestro país es rico en cultura, nuestro país es rico en el folclore. Miremos que estas prácticas de Halloween, antes que en Estados Unidos lo practicaran, ya esto aquí en nuestro país lo practicamos. Y mencionó un pueblito que no me acuerdo, que es por el norte. Si usted va a esta ciudad, usted va a recibir de todas las madres caramelos. Si usted va a estos pueblos, usted va a recibir las muñecas de las guaguas y no sé qué y no sé cuánto. Y se celebran con mucho énfasis estas fechas. Si no, no se le ha dado el énfasis, no se le ha dado la valoración de esta festividad, decían entre los panelistas.
Debemos resarcir, pero tenemos que decir que estos 2 últimos años la fiesta de Halloween en Perú ha sido muy favorable. Se le está dando el lugar que merece. Mire cómo hablaba. Panelistas academistas, o sea, gente letrada, no estoy hablando de cualquier tipo de personalidad, hablando y no se dan cuenta que están abriendo las mismas puertas al demonio y por eso que cuando vemos chicos llenos digamos, de demonios que están atando su mente y su corazón, no se dan cuenta dónde abrieron las puertas al demonio. Porque ellos no pueden distinguir el mundo espiritual. Y cuando uno se conforma a este siglo, hermanos, termina patético como en el mundo, como zombie, sin razonar, y empieza a llamar a lo malo, le empieza a llamar a lo bueno. Y yo dice, hermano, reacciona, ¿qué te pasa? Es como cuando uno tiene el virus, ya te contagiaste, oye, pero evita esto, ya, pues dijo, no pasa nada, ya le pasó, pues. Si no, el apóstol dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vas a renovar tu entendimiento? Con la palabra. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? La palabra. No hay otra manera. Y cuando voy a la palabra empiezo a comprender si eso le agrada a Dios o no. Pablo va a decir a la iglesia de Colosenses, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Y luego él va a decir en Colosenses 3, puede ir usted ahí un momentito, y es tremendo porque pareciera como que los hermanos no entienden esto. Y simplemente Pablo le dice, pon la mirada, pues si tú has resucitado con Cristo, pon pues, ¿no? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque poner la mirada en la tierra es que te estás conformando a este siglo, porque no estás llenándote de la palabra y no entiendes cómo conducirte en este mundo. Tienes que entender que tú eres un hombre, una mujer transformada por Dios, por medio de la palabra. Y ya en el versículo 5, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricias, cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y cómo entiendo ese conocimiento pleno? Si no tomo la palabra del Señor, ¿cómo me voy a transformar? A veces uno dice, no, yo solamente voy a orar. Hermano, hermana, una búsqueda a Dios es integral. Mi fuente, mi referencia es la palabra. Y si la palabra no acompaña mi oración, no acompaña la profecía, no acompaña los cantos, no acompaña nada, no tiene sentido. Por eso dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para no apegarnos, para no adaptarnos, para no confundirnos con las prácticas de este mundo. Entonces, ¿qué tipo de valores vamos a tener? Ya, los chicos de hoy a veces son como cabritos, discúlpenme, ovejitas o no sé, las ovejitas creo que son más ordenadas, los cabritos, ¿no? Que andan para acá, van para allá, ya ni saludan ni nada, pasan así como manadas. Los valores se han perdido, se están perdiendo. Y es triste ver esto que también se repite en los hijos de padres cristianos, porque no se está leyendo la Biblia, porque no se está instruyendo la palabra del Señor. Ay, qué niño. Sí, es niño, pero tiene 2 orejas que puede escuchar bien las instrucciones. Sobreprotegemos tanto que no entendemos que la palabra nos manda que tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, esto nos lleva, amados hermanos, que la Biblia tiene el poder para transformar nuestra mentalidad. La Biblia nos muestra a nosotros los valores para alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Dónde vas a conseguir los lineamientos para hacer la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, no hay otro medio. Algunos te dicen, Señor, revélame en sueños, Señor, revélame. Está bien, pues si te revela en sueños, vaya y coteja con la Biblia. ¿Está correcto o no está correcto? A veces estamos haciendo cosas absurdas en el camino y eso hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado. Estaba comentando yo un testimonio de, de estudiantes que en aquellos años del IBAT, ¿no? Que era pues allá todavía por el Callao, ¿no? Existía el primer instituto, había el turno interno, externo e interno. Y resulta que un joven se había enamorado de una de las estudiantes, que era externa, alumna externa. Y él un día la invita, pues,
La llama y ella viene, le dice, hermana, le dice, quiero hablar seriamente con usted. He ayunado al Señor, he orado al Señor y Dios me ha hablado, le dice. Dios me ha hablado y me ha confirmado que usted va a ser mi esposa porque yo tengo que casarme con usted. La hermana le dice, sí, qué raro, pero que Dios no me ha hablado a mí. Sí, seguro que usted no ayuna, pues, pero yo he ayunado, he orado. Y la hermana le mira, le dice, ¿y Dios no te ha hablado y no te ha dicho que yo soy casada? Imagínese usted, esa muchacha era casada. A veces, hermanos, atribuimos nosotros a cosas de las cuales queremos alcanzar, lograr a nuestra manera, a nuestra forma, y no miramos lo que dice la palabra. Por eso necesitamos transformar nuestra mente, ¿no? Para no adaptarnos a este ciclo, a este mundo pagano y vivir conforme a los deleites humanos. Si no, amados hermanos, tenemos que tener la factibilidad de acercarnos al Señor en toda libertad para que Él pueda restaurar nuestras vidas, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando entendemos por medio de la palabra cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que vivir, hay algo glorioso. Se desatan y se desarrollan los frutos del Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso porque empezamos a darnos cuenta, como dice la Escritura, ¿no? Que los frutos, como dice en Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Mencioné, dice, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces uno se da cuenta qué está pasando en su vida, ¿verdad? Porque lee la palabra y empieza a darse cuenta que tiene que cambiar la actitud. Y uno puede decir, es que yo soy así. No es que usted es así. Es como decirle al demonio, demonio, sigue ahí controlando. No puedes hacer eso. Dios nos ha dado espíritu de poder y dominio propio y nos damos cuenta. Hay momentos que tenemos que enojarnos, ¿cierto? Hay momentos que tenemos que reír. Todo tiene su tiempo, dice Salomón. Pero no podemos justificar actos o conductas que no son correctas a la luz de la palabra. Por eso la Biblia viene a ser una guía de vida en valores. Y no podemos perdernos, ¿no? De estos principios, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a realmente a reflexionar con mucha seriedad, amados hermanos. Entonces, los valores que encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, el valor del amor, es un valor supremo. Dios no puede negarse a sí mismo, dice que aunque nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios traspasa todo entendimiento humano. Cuando miramos nosotros en 1 Corintios capítulo 13, bendito sea el Señor, encontramos este principio también. Y nos habla, el capítulo 13, versículo 4, 7, ese amor como el valor supremo de todos los valores que podamos entender. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mire todas las características del amor, ¿no? Es sufrido, es benigno. A veces por amar uno sufre, porque no te valoran en la misma dimensión, pero no por eso deja de amar. No busca lo suyo, busca el bienestar del otro. No se irrita. Mira, amados hermanos, empezamos a ver los principios de la Biblia. Al vivirlo plenamente estamos tan distantes que nos da de verdad vergüenza ajena. Porque este es el libro, este es el libro, la Biblia, que la tenemos como guía para nuestras vidas. Y nos llamamos cristianos. Es como el espejo a nuestras vidas para vernos, que a veces decimos, uy, una manchita está en mi cara, uy, no estoy bien peinada, vamos al espejo. Pero debemos nosotros ponernos a la luz del espejo de la palabra para pedir al Señor la sabiduría y la gracia de poder acercarnos y ser más semejantes a Él. Para que de esta manera entendamos, amados hermanos, que cuando vivimos en el Espíritu, la Biblia, la palabra de Dios se va a reflejar en nosotros, tal como lo dice, ¿no? Los frutos que tiene que desarrollarse en cristiano. Todo lo demás, hermanos, puede pasar por alto, pero los frutos que debe desarrollarse como buen cristiano es en función porque usted lee la palabra, porque usted se preocupa que la palabra se concrete en nuestras vidas, es hacer la voluntad del Padre.
Y lo que nos va a costar esto, hermano, le digo que nos cuesta a todos, pero tenemos que hacerlo. Esta sección del amor supremo, la valía más grande de los valores, el amor, porque nunca va a cesar, porque Dios es amor. Es uno de los atributos fundamentales de Dios, ¿no? El amor no va a cesar, amados hermanos, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña que la base de todos los valores tiene que ser el amor. Pero es la parte que nos cuesta. Esposo que no valoran a la esposa, esposa que no le valora al esposo, no se ubican en sus lugares, padres que no se ubican con sus hijos, les consienten o a veces los rechazan, a veces, no sé, vecinos, compañeros, hermanos en la iglesia, como la iglesia de Corinto, el capítulo 1 nos muestra cómo se mordían nosotros, se peleaban, y eso pues era un problema. Un momentito, hermanos, olvidé mi cargar mi batería, por favor. Gracias por la comprensión, casi se me apaga todo. Entonces tenemos que entender que definitivamente la Biblia como guía para una vida en valores, hermanos, muchas veces nos va a confrontar. Porque a veces decimos, bueno, yo soy así, en el mundo pasé muchas tristezas, son las cosas de mi pasado, en mi pueblo, tratamos de aseverar muchas justificaciones. Pero el apóstol nos hace recordar que cuando hemos venido a Cristo, todas las cosas son nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, no hay justificación para ello. Entonces, tenemos que volver, amados hermanos, a la base de nuestras acciones, de nuestros principios, ¿no? Para que el Señor, así como nos dice que con amor eterno nos ha amado, nosotros también podamos retribuir ese valor fundamental, empezando por los nuestros. Empezando por uno mismo, porque a veces uno mismo no se perdona como es uno. Tengo un carácter feo, o porque soy tonto, o porque soy tonta, o porque soy dejado, o porque soy malo. Tenemos que aprender a perdonarnos. Señor, ayúdame a perdonarme. Yo me perdono por ser así. Y luego pedirle perdón al Señor, que nos ayude. Y así, retributivamente, con todas las personas que están a nuestro alrededor, que a lo mejor hemos causado tanto daño, y que el Señor nos va a pedir cuenta de ello. Y somos cristianos. Entonces, ¿cómo la Biblia como guía para una vida de valores no se está practicando? Estamos solamente, como dice Santiago, siendo oidores, pero no hacedores de la palabra. Y a veces nos jactamos que somos hombres, mujeres, que hemos recorrido el camino cristiano años, como si eso fuera un gran reconocimiento, cuando tiene que ser nuestros actos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Y tenemos que ser quienes reflejemos el amor de Dios. En Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y 4, la palabra del Señor nos dice claramente, Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Qué difícil. Cuando estaban nuestros hermanos de la iglesia primitiva, dice que todos compartían y todos tenían en común. Era posible que nadie pasara hambre en un momento de pobreza, de dificultad, porque sabían compartir. La Biblia nos enseña como valores a vivir con humildad, tratando de buscar siempre el bienestar del otro, evitar el egoísmo. Qué duro es que a lo mejor pudiendo o teniendo algo que compartir no lo hagas. Y el egoísmo es fruto justamente o es obra de la carne, ¿no? Ya para terminar esta reflexión, porque es una reflexión, hermanos, que nos lleva a ver de que la Biblia lo tenemos en la mano todos los días, pero no sé cómo lo tenemos como almohada, como desodorante, o lo tenemos realmente como palabra de Dios, que la abrimos, ¿no? Y si tu Biblia está tan nuevecita, es evidente que no la estás leyendo, no la estás usando. Todo lo que se usa se acaba, se malgasta, por mucho cuidado que tenga. El mismo uso te lleva, ¿no? Y uno puede darse cuenta los tipos de Biblia que maneja, como dice, no, dime cómo está tu Biblia y te diré cuánto lees de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo uso y también tenemos que practicarlo, pues hermanos, ¿no? Ahora, un aspecto, la Biblia también para nosotros como un proceso de transformación personal. ¿La Biblia tendrá la capacidad de transformar a la persona?
¿no? Entonces, claro que sí. La palabra de Dios renueva nuestro corazón, nuestra vida. En el Salmo 119 que hemos leído un poquito más adelante, en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado todos tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios renueva nuestra mente, nuestro corazón, para que de esta manera ya al tener guardada la palabra del Señor, ya voy a pensar y reflexionar, no debo pecar, no debo actuar así. El salmista David dice, mi corazón es guardado tu dicho para no pecar contra ti. Podemos pecar deliberadamente, sí, pero cuando nos llenamos de la palabra, cuando meditamos en la palabra, reflexionamos en la palabra, hacemos un alto. Todos podemos ser tentados. Y mientras que somos tentados, realmente no hemos pecado. Cuando cedemos a la tentación, ya estamos pecando. Entonces necesitamos hacer meas culpas, ¿no? En la cual hemos tomado en consideración en las circunstancias que vivimos. La Biblia, en cierta forma, va a actuar como una barrera que nos va a permitir, amados hermanos, protegernos de la tentación, ¿no? He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso nos ayuda a tomar en consideración ese aspecto para no caer con facilidad y que el enemigo nos coja desprevenido. Pero cuando tenemos la palabra atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón, soltamos esa palabra y el diablo no va a poder robarnos, ¿no? Entonces, tenemos que recordar, por eso la importancia de memorizar los textos, la importancia de leer y que quede retenida en nuestra mente, en nuestro corazón, la importancia de poner en práctica la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender este detalle, amados hermanos. Y cuando tenemos la palabra del Señor, vamos a recordar siempre lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que precisar. Y se está viendo una vida realmente, ¿no? Personal transformada. Porque la palabra renueva nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos da el mayor ejemplo de su vida. ¿Qué podríamos decir con respecto a Jesús si Él tiene todo el modelo para nosotros? Interesantemente, Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Pedro dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 2, 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisados, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ejemplo máximo. No hizo pecado ni se encontró engaño en su boca. Esto nos revela de que siendo Jesús el Hijo de Dios y se hizo hombre como nosotros, también enfrentó las tentaciones, también enfrentó las pruebas, pero en ningún momento realmente dio, como se dice, la oportunidad para aprovecharse y caer en el engaño, en las garras de la mentira o del engaño. No, simplemente, hermanos, nos dejó como ejemplo su vida práctica. Ese es un ejemplo para nosotros. Entonces, amados hermanos, tenemos que guardar la palabra del Señor para no pecar. Tenemos que tomar en consideración que la Biblia nos corrige nuestros errores para tener una práctica de vida real. Y por último, tenemos que tomar en cuenta que la Biblia es un libro bendecido por Dios. Aunque usted lo vea con las hojitas simples comunes, pero esa palabra que tiene justamente, ¿no? La presencia, la chequina de Dios es la que obra en nuestras propias vidas, que cuando uno le cree, cuando uno verdaderamente toma esa palabra, porque va a ser esa norma, esa guía para nuestras vidas, va a ser el manual de valores. Y la gente dice, wow, eres diferente, algo pasa contigo porque estás comiendo la palabra del Señor, estás mostrando un testimonio, hay algo diferente en tu vida, son los valores que la palabra misma emite, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir, a practicar, es evidente el testimonio. Y por eso que Jesús decía, por sus frutos seréis conocidos. Y me llama mucho la atención cuando aquellos que se ponían felices y contentos porque habían liberado demonios, habían sujetado demonios, sanado enfermos, se maravillaban. Jesús dijo solamente, no, como diciendo, no, solamente manténganse a la expectativa que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Esta noche, hermano, la intención es juntos reflexionar sobre el valor, la importancia de la palabra de Dios, que hay que guardar la palabra del Señor para no pecar. ¿Será que muchas veces uno peca constantemente?
en toda su forma, porque no estamos leyendo la palabra del Señor. No estamos viviendo la palabra del Señor. Y el diablo busca cómo robarnos la paz, el gozo y cómo quiere hundirnos. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos un valor precioso, así como el ejemplo del misionero que comentaba, como nuestros hermanos en la China, aquellos que todavía tienen esa posibilidad del acceso de una Biblia. Qué felicidad para ellos, el mejor regalo. Qué felicidad poder escuchar la palabra y no cansarse, aún memorizar en medio de la persecución, la adversidad. Tenemos tanta libertad. Aprovecha, proponte, hermano, de que cada día te memorices un versículo. Proponte que cada día vas a mejorar y anota en un papel cuáles son esos defectos que tú quieres que el Señor te corrija. Y empieza a leer, busca versículos sobre esas actitudes que no son correctas. Ora al Señor y procura que en esa semana tú puedas realmente no vivir conforme a la palabra, solo conforme a la palabra. Si tú tienes tanto miedo, temor, empieza a buscar textos sobre realmente no la fortaleza, la firmeza y pon en práctica orando, hermanos. Tú vas a ver cómo Dios va a obrar, porque la palabra tiene poder. No es porque realmente Dios te ve por la carita, porque eres bonito, porque eres especial. No, no. Sino porque Dios quiere que tú puedas realmente ser un hombre, una mujer útil en sus manos. Yo les animo en esta hora que podamos realmente entender y comprender, tal como Pablo lo mencionaba a nuestro hermano Timoteo, y obviamente con mucha precisión cuando se lo mencionaba y se le decía prácticamente, ¿no? En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Ese es el propósito realmente de la escritura, ¿no? Y obviamente paralelo a eso, el hombre aquí en la tierra preparado, aquí el hombre realmente en una relación plena con Dios, entonces añadimos a lo que Jesús dijo en Juan 5:39, ¿no? Amados hermanos, que debemos escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Si usted une 2 Timoteo 3, 16, 17 y 1 de Juan 5:39, usted encuentra el basamiento fundamental de la Biblia, del por qué la razón de tener en nuestras manos. Yo quiero invitarte en esta noche que tú puedas hacer un compromiso con el Señor. Decirle, Señor, si hasta aquí no he estado leyendo tu palabra, y si lo he leído y no lo he entendido, y si lo he leído y lo he entendido y no lo he practicado, Señor, quiero dar un giro a todo esto. Quiero realmente, Señor, vivir para ti. Yo quiero invitarle que ahí donde está, usted haga este compromiso con el Señor, y si usted quiere hacer este compromiso, ore juntamente conmigo. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra y verdaderamente, Señor, tú tienes palabra de vida. ¿A quién más iremos? Señor, con certeza nos hablas, como dices en Juan 5:39, que debemos escudriñar tu palabra porque en ella os parece que tenemos vida eterna. En esta hora he escuchado tu palabra, he meditado, he reflexionado. Ahora me doy cuenta que aún mi testimonio no te agrada, Señor. No está haciendo conforme a tu voluntad. Perdóname, Señor. Ayúdame en esta hora. Hago un compromiso contigo, mi Dios, de que todos los días yo pueda leer la Biblia, aunque sea un capítulo, pueda analizar, pueda, Señor, practicarlo y darte gloria, honra y honor cada día para ser un hombre o mujer enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, precioso Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Todo lo pongo en tus manos. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, ahora pídele al Señor que te ayude con tus propias palabras. Señor, te doy gracias una vez más. Esta noche tu palabra ha sido compartida. Sea propicio esta palabra, Señor, y en el nombre de Jesús ato y reprendo todo espíritu inmundo
que viene perturbando vidas que no le correspondan. En esta hora cancelo toda obra de maldad, todo pensamiento iracundo, todo aquello que ha turbado su mente y su corazón, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y tu palabra siga corriendo, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, en nuestro interior y dé fruto al 100 por 1. Gracias, Señor, por este tiempo. Declaramos victoria y toda gloria y toda honra a ti, Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. La gloria al Señor, amados hermanos. Un abrazo para todos. Anunciarles que mañana hay entrenamiento de líderes. El martes estamos en el discipulado, miércoles las comunidades, jueves el ayuno. También tenemos en la noche el culto, el jueves en la noche a las 8. El día viernes también tenemos comunidades, el sábado estamos con los adolescentes 4 de la tarde, 8 de la noche los jóvenes, también comunidades. El día domingo, 9 de la mañana, el aire libre, 10 de la mañana la escuela dominical, primer culto, segundo culto 5 de la tarde y a las 8 de la noche como hoy el culto virtual. Amados hermanos, también recordarles a aquellos que todavía no han podido participar o no han tenido la oportunidad, pues tenemos un reto en este año de armar 2000 cajitas para nuestros niños que están en Apurímac. Recuerde que ellos esperan, como todo niño, la oportunidad de tener un regalo por Navidad y también vamos a estar haciendo una campaña infantil para aquellos niños que a lo mejor no van a tener la posibilidad con nuestros niños de recibir una cajita, así que nosotros vamos a estar compartiendo con los más necesitados. Si usted no puede armar su cajita, pues le presentamos algunas alternativas, como por ejemplo, que pueda usted donar una ofrenda, nosotros lo vamos a comprar, las maestras de la escuela dominical van a armar las cajitas, si no, también puede comprar, sea juguetes, útiles de escolares,